Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Me acabo de enterar que hoy hay fútbol. O sea, yo decía que la gente estaba un poco vaga para venir y resulta que hay fútbol. Ya vamos a tener que contar siempre con el calendario de fútbol para hacer cualquier cosa. Bueno, muchas gracias por venir y muchas gracias sobre todo al Círculo de la Amistad por cedernos tan gentilmente estas instalaciones. Hoy vamos a tratar un tema que ya sabemos que está como muy de actualidad, que es el problema que surge a las personas que tienen hipotecas y que los desahucian. Para ello contamos con dos personas entendidas en la materia. A mi izquierda está Irma Ébola, que es la presidenta de la plataforma de los desahuciados de Tenerife, que nos dará su versión sobre la problemática, y a mi derecha está don Pedro Afonso, que es abogado en ejercicio, ex secretario de la Fundación de Caja Canaria, y que también nos dará desde el punto de vista legal la problemática esta, porque ya sabemos que legalmente hay mucha problemática porque son unas leyes que continuamente cambian, entonces es muy difícil poder ceñir la legalidad a esta solución. Pues venga, cuando quieran. Sí, yo creo que puedo Eso, muy bien. Bien, buenas tardes o buenas noches. En primer lugar, agradecerle a Conducción Democrática la invitación a este acto y a ustedes por la gentileza de asistir y venir. Yo le comentaba antes a Isma y a Bruno que para empezar a hablar de las hipotecas y de su situación actual, hago una pequeña introducción, sobre lo que se llegó a llamar burbuja inmobiliaria, que fue el fundamento del exceso de hipotecas y de la situación actual, la crisis del sector de la construcción, unida a la crisis financiera y la situación actual. Bien, pues la fase de crecimiento de la economía española se sustentó a partir del año 1997 en el sector de la construcción, que fue el sector dinamizador del desarrollo económico. Esta situación supuso un aumento notable de las viviendas construidas, un crecimiento sin precedentes de la deuda hipotecaria, un aumento de la importancia del sector construcción en la economía a nivel nacional, un crecimiento del empleo en el sector y en los subsectores de la construcción y un crecimiento de los precios de la vivienda muy por encima del índice de precios al consumo. Ello conllevó a un significativo incremento de la ocupación del sector, de forma que en el momento de mayor ocupación, tercer trimestre del 2007, se encontraban ocupadas en la construcción 2.700 personas, que suponía un 14% de los ocupados de la economía española. Esto sin contar el resto de los subsectores que tenían un importante índice de participación. Pruebas de la elevada actividad inmobiliaria son que en el periodo 1997-2007 se construyeron en España 5.500.000 viviendas. En el año 2006, que fue el más que se construyó, se llegaron a 725.000 viviendas y se produjo un exceso respecto a la demanda de 325.000 viviendas en ese momento. Mientras, para tener un momento de comparación, mientras en los países de nuestro entorno, en Gran Bretaña, Reino Unido y Alemania, se construían 5 viviendas por cada 1.000 habitantes, en España se construyeron 15 viviendas por cada 1.000 habitantes. Es decir, en España se construyó más que en esos tres países, y por supuesto, con mayor renta, mayor población, pero con otros precios mucho más caros. El ritmo frenético de la construcción fue acompañado, asimismo, por un incremento de los precios de la vivienda y de los metros cuadrados de la misma. O sea, se llegó
a triplicar el precio de la vivienda entre 1997 y 2007. Y esto afectó fundamentalmente a Canarias. En Canarias en 1997 podíamos estar hablando de un precio medio de 600 euros y se llegó en el 2007 a precios medios entre 2.400 y 2.500 euros metro cuadrado. ¿Cuáles son las bases o los fundamentos del incremento de los precios? Por un lado, la bajada de los tipos de interés, el incremento de la renta per cápita y una liquidez excesiva por parte de los bancos y de las entidades financieras, que daban todo tipo de facilidades a los promotores, a los constructores y a las personas, o empresas y particulares, para adquirir préstamos hipotecarios. Esto supuso, entre otras cosas, un crecimiento de la deuda de los hogares. Además, en esos momentos, del 1997, sobre todo 2004-2007, se producía lo siguiente: las entidades financieras, con el objeto de mantener las cuotas de mercado, mandaban gestores comerciales a los inicios de la vivienda a efectos de conseguir que los promotores firmaran las hipotecas con las entidades financieras, ofreciendo y regateando entre las entidades financieras los tipos de interés y las condiciones más ventajosas. Pero además las entidades financieras tenían un tema a su favor, que tenían excesiva liquidez, y si querían más capital, pues emitían obligaciones, pagaré, cheque en el comercio internacional, que no llegaban al mercado secundario. Es decir, las instituciones fundamentalmente alemanas compraban todo lo que España y todas las entidades financieras emitían. Eso suponía un exceso de liquidez que favorecieron el crecimiento de las hipotecas. Además, en España hubo una fiscalidad hace poco, una fiscalidad a favor de la compra de vivienda y las desgravaciones en IRPF por el pago de préstamos hipotecarios, por el pago de préstamos. En estas situaciones se produjo un incremento de la renta por habitante y el mantenimiento de niveles de empleo muy altos. Y además una revalorización de las inversiones en vivienda del 10% anual. Las entidades financieras, amparándose en la coyuntura económica, en especial los tipos de interés bajos y la morosidad reducida, ofrecían hipotecas cada vez con importes mayores, equivalentes al 100% de la tasación y en algunos casos superiores. Y además ampliaban el plazo a 30, 35 y hasta 40 años. También es verdad, y en el mercado canario casi mejor que en el mercado peninsular, la oferta de alquileres que ha existido y existe es mínima, y cuando se consigue un alquiler se llegaba a la conclusión de que el importe de la cuota del préstamo era casi igual al importe del alquiler. Con la facilidad de los bancos y con este hándicap, pues la gente acudía a la compra. Otro factor de la burbuja inmobiliaria fue el factor de la especulación. Sin que exista un reconocimiento expreso, diversos analistas han establecido que entre los motivos principales de la burbuja inmobiliaria hay que contar con la entrada masiva de pequeños inversores que, al calor de los beneficios sostenidos superiores al 100%, entraron en el mercado de la compraventa, sea con una inversión, desde comprar en plano hasta adquirir una obra ya acabada, para luego venderla antes de subrogarse de la hipoteca a efectos de evitar gastos, con el encarecimiento que podía suponer para los que tenían interés en comprar. Por otro lado, no tenemos que olvidar de la intervención de las sociedades de tasación que en la mayoría de los casos estaban vinculadas a las entidades financieras. O sea, cada entidad financiera tenía una sociedad de tasación que no se ciñeron en esos momentos, y eso es uno de los problemas que hubo, al valor del mercado, sino siguiendo criterios de la entidad financiera. Esto se ha descubierto después de estudiar la burbuja inmobiliaria. Bien, la crisis económica ha afectado profundamente a miles de trabajadores, se ha producido un paro, una reducción salarial, una subida de precios, y ha generado una importante pérdida en su capacidad adquisitiva de todos los ciudadanos de este país. El desempleo en esa época, en ese periodo 1997-2007, marcaba un mínimo histórico del 7,95% de la población activa, con 1.760.000 personas paradas. En el primer trimestre de 2013, los parados llegan a 6.200.000, con un 27,6% de la población activa.
En Canarias, el paro todavía es más grave, supera el 30% de la población activa. Con ello, con esta situación, pues se ha producido o se han extendido los desahucios, cientos, miles y muchas son las familias que se ven incapaces de hacer frente a hipotecas y pagos ordinarios y acaban perdiendo la casa. Una vez ejecutado el desahucio, la casa pasa a ser tasada por alguna empresa vinculada a la entidad financiera correspondiente, para luego pasarla a subasta, volviendo a ser comprada en bastantes ocasiones por las mismas entidades financieras, o adjudicadas. Estas tasaciones en muchas ocasiones no llegan a cumplir con el total de la hipoteca adquirida. Por otro lado, en las opciones de pago que se han dado, que tendré razón después, se cede la casa a la entidad financiera a favor de una compensación en torno a la hipoteca. Nos solemos encontrar ante la misma situación que el impago total de la deuda, y es que el 40% de las hipotecas que se firmaron entre los años 2004 y 2008 tienen en la actualidad un valor menor del préstamo concedido en su momento. Situación en relación a los desahucios. La situación es la siguiente. Respecto al año 2012, y no sé si le voy a quitar algo que iba a decir, pero bueno, pues lo tenía por aquí, y como fuente del Colegio de Registradores de la Propiedad de España, se produjeron en España 30.000 ejecuciones de primera vivienda y se concedieron o se accedieron por parte de las entidades financieras 14.229 daciones en pago. Se ha producido una media de 115 desahucios por día hábil, y esto es un desahucio por cada 15 minutos durante el año 2012. En Canarias, según la misma fuente, en Tenerife se han producido 673 desahucios y en Las Palmas 1.268 desahucios. Con relación a las daciones en pago, en Tenerife se aceptaron 224 y en Las Palmas 221. Durante el primer trimestre de 2013, en Canarias, se han ejecutado 626 desahucios hipotecarios, según datos publicados por el Consejo del Poder Judicial. Menos del 2% de los que solicitaron en su día paralizar el desahucio por entenderse que eran colectivos especialmente vulnerables con la normativa en vigor en noviembre de 2012, lograron debido a que los requisitos son muy restrictivos. O sea que no ha llegado ni al 2% que se pudieran paralizar durante 2 años el lanzamiento, porque los requisitos que se exigían y se siguen exigiendo son tan restrictivos que nadie puede llegar. Hay que concebir y regular, en todo caso, un proceso excepcional para hoy, sobre la base de que el prestatario de buena fe no puede ser responsable ni en menor medida ni en menor medida el único que sufra las negativas consecuencias de esta situación. Ante el actual drama social, la dación en pago, al margen de su potencial encaje en una legislación futura, puede ser la acción menos mala para todas las partes, precisamente en esta especial coyuntura, acompañada con un alquiler social, con una renta que pudiera ser pagada por los futuros arrendatarios. Ante esta situación, el gobierno, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, a lo largo desde el año 2008, desde el año 2011 hasta la fecha, siempre ha venido dictando normas para cubrir y apoyar a los deudores hipotecarios. Normas que, siendo críticos, no han servido hasta la fecha prácticamente para nada. Primero porque la normativa jurídica siempre va muy por detrás de las exigencias de la sociedad, y en este caso porque lo que se ha regulado no es prácticamente aplicable, como hemos visto con los datos que les he dado. Es decir, en el 2008, en el 2011 sacan un decreto y lo único que se consigue es aumentar la inembargabilidad de los ingresos mínimos familiares, es decir, cuando el banco ejecuta una hipoteca y queda un resto por cobrar porque el importe de la vivienda no cubre la hipoteca, el banco sigue ejecutando eso por esa cantidad, lo que se llama ejecución dineraria, y va contra las retribuciones familiares de la unidad familiar. Pues bien, este decreto 2011 lo que dijo es que aumentó un 50% del salario mínimo interprofesional, o el 100%, para aquellas personas que cobraran más, por lo menos pudieran liberar determinado tipo de cantidades para poder seguir viviendo. Eso fue lo único que se hizo en el 2011. Después se sacó un decreto en marzo del 2012, que no sirvió para nada.
Se sacó otro decreto el 15 de noviembre del 2012, que tampoco ha servido mucho para nada. Ahí se pedía la suspensión del lanzamiento por 2 años a colectivos especialmente vulnerables. Y por último, el 14 de mayo, el otro día, ha sacado una ley de medidas para reforzar la protección al deudor hipotecario con la reestructuración de la deuda y alquiler social, que además no tiene carácter retroactivo, que solo han dado un mes para aquellos prestatarios que estuvieran en proceso de ejecución a partir del 15 de mayo, pudieran oponerse a la ejecución alegando cláusulas abusivas, pero que un mes era imposible cumplirlo, vencía el 15 o el 16 de junio, porque había mucha gente que no tenía capacidad de pago para contratar un abogado, tiene que nombrar un abogado de oficio, en el que el nombre del abogado de oficio va a llegar. Al final es que prácticamente, y me informará con más precisión del porcentaje si lo conoce, pero prácticamente ha sido imposible que en un mes las personas que estaban afectadas en una ejecución de hipoteca tuvieran, como consecuencia de la sentencia que salió del Supremo y como consecuencia de la que venía de Europa del 14 de marzo, pudieran oponerse a la ejecución por entender que podían haber algunas cláusulas abusivas. Bien, yo destacaría como novedoso desde el punto de vista legislativo el decreto de la Junta de Andalucía, decreto que establece una expropiación temporal de aquellas casas o viviendas que son propiedad de las entidades bancarias y que están ocupadas por personas que pueden estar consideradas dentro del colectivo de exclusión social. Decreto que ustedes recordarán en los primeros días que muchos partidos políticos, el partido de la oposición PP, iban a plantear recursos de inconstitucionalidad por entender lo que iba desde el punto de vista competencial, gran competencia del gobierno. La razón es que el decreto está ahí, que está funcionando y que se está ejecutando. Yo quiero decirle como anécdota a este decreto que cuando se aprobó, al presidente del gobierno de Canarias le hicieron una entrevista y decía que por el gobierno de Canarias se iba a estudiar rápidamente la posibilidad de elaborar un decreto en las mismas condiciones para aplicar en el tema. Son declaraciones que se hicieron y que me recordaron mucho que hasta la fecha no se había. Y después resulta que Visocam desahució. Sí, por eso son las contradicciones. Digo que lo más alentador y práctico que yo he visto que se ha dicho hasta ahora es este decreto ley de la Junta de Andalucía, porque es así de eficaz. Yo he visto ya publicaciones en el boletín oficial de la Junta de Andalucía paralizando expropiaciones paralizando adjudicaciones y haciendo expropiaciones. Bien, yo tenía aquí al final una serie de errores que se cometieron en todo este proceso y que voy a enumerar algunos porque para mí me parece importante. Yo creo que hay un tema para mí importantísimo, es decir, en la sociedad actual, y ahora lo hemos visto, hay una necesidad de formación financiera. Es decir, yo siempre ponía el ejemplo, lo he puesto en otro sitio, nosotros nos vamos a comprar un televisor y miramos un montón de televisores, por lo menos al que suscribe. Cuando lo compré, empiezo a mirar precio, empiezo a mirar tal. Seguro que nos vamos a comprar un coche y lo mismo, ¿no? Este coche tiene esto, este coche tiene lo otro, no sé cuánto, miramos las gomas, miramos las puertas, ¿nos habrán engañado? No nos habrán engañado. Bueno, pues cuando el tema de las viviendas, aquí nadie compraba nada. No teníamos asesoramiento, nos fiábamos de lo que nos decía la entidad financiera, lo que nos decía la tasación y lo que nos decía el promotor. No comprobábamos si el valor del metro cuadrado era adecuado, si el mercado de la tasación era el adecuado. Lo que se preguntaban los compradores y futuros prestatarios era: ¿cuánto es la cuota? ¿Puedo pagar la cuota? Lo demás no me importa. Esa fue la realidad del tema. Y la realidad del tema es que ha pasado lo que ha pasado. Tuvieron unas tasaciones por encima del valor real, del valor del mercado, pero además se dieron los préstamos el 100% de esa tasación que se ajustaba al precio de la vivienda. Es decir, que no me da con la tasación para comprar, no te preocupes, te subimos la tasación y ya puedes comprar. Que no me da para los gastos, no te preocupes, te subimos un 5%. Y a veces, en casos que yo conozco, y si quieres comprarte un coche te doy el 120%, y te doy el 120%, y así pasaba lo que pasaba. Y bueno, pues todos participaban en este proceso, ¿no? Nadie comprobó las cláusulas suelo, ni las cláusulas de techo,
nadie comprobó interés fijo, interés variable, no se miraba el seguro de amortización de hipoteca, cuánto nos costaba, por qué había que hacerlo con esa compañía y no se puede hacer con otra. No se miraban las comisiones de amortización anticipada, de los intereses de demora. No se comprobaba si lo que se vendía era lo que se estaba en la escritura, era otra cosa. Sí. Ahora lo que se está alegando por las entidades financieras es, mire usted, yo apruebo la operación, le mandaba al notario la documentación, el notario hacía la escritura, teóricamente la leía y teóricamente el comprador la comprendía, y se está demostrando por cláusulas abusivas que en absoluto esto puede ser así. Bien, yo vuelvo a repetir, la necesidad de la sociedad canaria, sobre todo de cultura financiera, que por un lado habrá que corregir para que no pueda suceder lo que sucedió hasta la fecha. Alternativas que yo he visto y creo que son las únicas. Primero, la dación en pago que cubra toda la deuda. Eso es evidente. El riesgo hay que correrlo a ambas partes. Las tasadoras estaban en convivencia con las entidades financieras, eran de las entidades financieras. Ahora se corrige en la última legislación que las tasadoras no pueden tener o los bancos no pueden tener una participación significativa en las tasadoras, a fin de que no pudieran influir, etc. Repito, dación en pago cubra toda la deuda y un alquiler social. Pero un alquiler social que sea real y que se pueda afrontar. En otros casos se podría plantear una carencia, pero la carencia lo que tiene es que va a tener uno que tener perspectivas de poder amortizar el capital en 5 años o en 10 años, que es lo que establece la nueva posibilidad de la ley. Si no, no habría nada que hacer. Bien, yo esta propuesta o estas conclusiones que yo hago ya se están llevando a cabo por algunos ayuntamientos españoles, ¿no? O sea, negociando con la banca y aceptando alquileres sociales y la banca adjudicándose las viviendas correspondientes y cancelando la deuda correspondiente. No hay alternativa, el trama es social. Es decir, ¿por qué? Porque las medidas restrictivas de exclusión, para considerarse colectivo de exclusión o incluido como un colectivo de exclusión, las medidas son tan restrictivas que no se pueden dar. Por ejemplo, para poner, es decir, ninguna unidad familiar, primero después veremos las medidas familiares, puede ganar más de 3 veces lo que es el IPREM. El IPREM es el indicador de renta de efectos múltiples que mensualmente son 532,14. Es decir, que el que gane más de 500 euros al mes, la unidad familiar, ya no se puede coger, no se puede considerar como colectivo vulnerable. Por lo tanto, ya todas las medidas restrictivas que pueden haber ya se acabaron. Aún no se cumple eso. Pero es que es más, hay un apartado que dice que hay que demostrar, que durante los últimos 4 años de tu vida, en tu unidad familiar, se ha producido un encarecimiento del importe de la hipoteca con relación a tu ingreso. O sea, solo demostrar eso, bueno, no poner ninguna fórmula matemática, pero habría que buscarse, en definitiva, no es nada, no se aclara nada la situación, es muy difícil ser considerado colectivo, considerado como exclusión social, y por lo tanto habría que buscar otras fórmulas alternativas. El gobierno tuvo la oportunidad ahora, con esta ley del 2003, de buscar otras alternativas como el tema de la dación en pago. Son situaciones temporales, quiero decir también en otro momento, ¿no? Buscar situaciones temporales, no quiere decir que sean definitivas. Y además, con la participación, si se quiere, de otros colectivos que pueden determinar o definir si son caracterizados, calificados como dentro de exclusiones sociales. Hay posibilidades, están los servicios sociales de los distintos ayuntamientos que podrían certificar esa situación. Bien, yo, además de todo esto que he dicho, quiero ser optimista, quiero creer que la presión que ha hecho hasta ahora la plataforma ha sido importantísima. Europa ha presionado lo habido y por haber para que se haya conseguido. Lo que se haya conseguido ha sido por la presión de la plataforma y por lo que ha hecho Europa, y yo creo que van a seguir en ese camino y intentaremos que la dación en pago sea posible, una de las